Después de la Junta de Portavoces, les doy cuenta de los dos asuntos que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a plantear fundamentalmente en el próximo pleno. En primer lugar, la pregunta que voy a hacer a la presidenta de la Comunidad de Madrid está dirigida a explicar y valorar la calificación crediticia que tiene la región. Es muy importante que Standard & Poor's haya elevado nuestro rating de calificación crediticia porque consolida un modelo de equilibrio entre gastos e ingresos. La valoración de la agencia lo que dice es que valora adecuadamente la política económica de la Comunidad de Madrid, que desde luego la política de bajada de impuestos está teniendo un resultado positivo y que al mismo tiempo hemos conseguido consolidar una situación de gastos para hacer frente a las necesidades sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario y, por lo tanto, sin elevar los niveles de deuda de esta región. Y eso es un modelo muy importante, sobre todo y especialmente en una situación como la que estamos viviendo. Y la segunda cuestión que se va a debatir en el próximo pleno, que para nosotros tiene mucha trascendencia, es la Ley de Autonomía Financiera, que además está vinculada lógicamente también al contenido de la pregunta. La Ley de Autonomía Financiera lo que hace es garantizar una política de libertad. Lo que hace es garantizar que además de autonomía política haya autonomía financiera, porque sin autonomía financiera no puede haber autonomía política. Y lo que hace precisamente es darle seguridad a los ciudadanos de que vamos a defender con uñas y dientes la posibilidad de tener una política tributaria a la del socialismo obligatorio que pretende hacer el presidente del Gobierno, el señor Sánchez. Y en ese escenario, desde luego, es evidente, porque ahí están los resultados, que estamos absolutamente en el camino correcto de lo que debe ser una política económica que asegure el crecimiento y que, desde luego, sea de mayor utilidad para el progreso de todos los madrileños. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Sí, buenos días. Quería preguntarle por el tema de las urgencias extrahospitalarias. La oposición nega que se esté produciendo un boicot desde el mundo político y responsabiliza al Gobierno regional de mala gestión. En eso coincide de nuevo con Vox, que también habla de mala gestión, aunque en este caso ellos recaen gran parte de la culpa de lo que está pasando en los sindicatos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué está pasando? Es evidente que siempre que hay una remodelación, un cambio de modelo, pues pueden surgir ciertos problemas de ajuste. Lo que ocurre es que fundamentalmente, y creo que es consciente todo el mundo, cuando el 60% de quienes tenían que participar en la apertura de los centros se acogen a bajas voluntarias sobrevenidas, es evidente que algo está pasando que no es normal y que desde luego no se corresponde con lo que es el comportamiento habitual y las bajas razonables en el sistema sanitario. Las bajas sobrevenidas o el absentismo puede estar en torno al 10% con carácter general y cuando se llega al 60% evidentemente es que estamos ante una decisión que probablemente supere de lo que son causas reales y naturales. Y desde luego hay una cosa que es evidente. El activismo de determinados círculos y determinados movimientos políticos sin duda están alimentando una polémica que no debería existir. Todos deberían tener enfrente y como frontispicio el servicio a los ciudadanos y es algo que no interesa. Y de hecho se está intentando montar todo un escándalo a base de simplificar, de ridiculizar medidas que desde nuestro punto de vista en muchos casos tienen bastante sentido razonable. Es evidente que la situación de la sanidad, no solo en Madrid, sino en España, es la que es, pero no vemos que la izquierda en otras regiones, que tengo que recordar, tienen peores problemas, peores ratios, peores datos de atención y, desde luego, horarios en atención primaria y de servicios de urgencia extrahospitalarios bastante inferiores a los que la Comunidad de Madrid, no veo que la izquierda se movilice. Por lo tanto, no estamos ante una valoración objetiva, ante hechos objetivos, sino simplemente ante un interés político de magnificar una situación que, desde luego, podría tener una solución mucho más sencilla si todo el mundo pusiese de su parte.
Y en este sentido tengo que recordar que cuando los sindicatos firman un acuerdo, uno espera que se cumpla. Y cuando no se cumple, pues alguien tendrá que pensar por qué. Ana Gamar, para La Sexta, usted habla de ridiculizar medidas. ¿Se está refiriendo en concreto a la teleasistencia que anunciaron ayer y la reacción que ha tenido? Y, por otro lado, de sus palabras, deduzco también que comparte como la presidenta que los propios sanitarios están boicoteando el sistema. Nosotros lo que decimos es que hay un movimiento de izquierdas, un activismo plenamente consciente de que interesa generar tensión, de que interesa que el sistema sanitario no funcione al 100% y, sobre todo, de generar una magnitud a un problema que no es tan grande como se está planteando. Y lo voy a explicar. En primer lugar, se está intentando hablar en muchas ocasiones de la sanidad en su conjunto. Y en otras ocasiones se habla solamente de urgencias. Y tengo que recordar que estamos hablando de un servicio muy concreto, muy específico, que supone una atención o un porcentaje de atención minoritario en todo lo que es el sistema sanitario. Los sistemas de atención de urgencias extrahospitalarias representan aproximadamente el 0,4% de las urgencias reales que ve la Comunidad de Madrid. El 0,4%. Por lo tanto, creo que estamos ante la prestación de un servicio que no es precisamente el más importante de todos los que tiene la Comunidad de Madrid. Y que, al margen de los servicios de atención extrahospitalaria, tenemos magníficos hospitales con sus, no sé si son 27 servicios de urgencias en toda la provincia, que desde luego son los que garantizan un nivel de calidad asistencial que desde luego no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Y los servicios de atención primaria, pues dentro de lo que cabe, pues funcionan con bastante razonabilidad. Y desde ese punto de vista, creo que es por lo que decimos que se está montando una campaña, desde luego, exagerada. Respecto a las medidas concretas, se habla de la teleasistencia. Evidentemente uno puede ridiculizar e intentar solamente contar como quiere, de manera manipulada, cuáles son los hechos. Lo que ha hecho la Consejería de Sanidad creo que tiene toda la lógica del mundo. Ante una situación real en la que, por desgracia, no se va a poder contar con todos los sanitarios con los que en principio se contaba, pues porque hay una situación en la que se ha convocado incluso una huelga, pues la Consejería de Sanidad, ¿qué hace? Pues aprobar un modelo transitorio hasta que se termine de definir de manera completa el modelo y se termine de negociar. Y ese modelo transitorio no se ha tomado en base a decisiones arbitrarias y en función de criterios caprichosos. Se ha hecho tras el análisis de los datos del uso de cada centro de salud, de cada centro de atención de urgencias extrahospitalaria del pasado, desde antes del COVID y también una vez desde los 12 días que está abierto los servicios, cuáles son los centros que tienen más necesidades en función de la demanda y en función de la mayor cercanía o lejanía de otro centro sanitario. De manera que se ha tomado la decisión de que haya 46 centros sanitarios en estos momentos que van a tener el 100% de la atención, 46 de los 80 que van a contar con médicos, enfermeras y celadores, y va a haber 34, por lo tanto, que lo que van a tener es 2 enfermeras. Esas 2 enfermeras son las que van a atender al personal, a los pacientes que vayan al centro de salud. No se trata de me pongo ante una pantalla, le explico a un médico qué es lo que me pasa y el médico me dice, bueno, pues yo creo que usted debe hacer esto. Es decir, esto lo que ha hecho la señora Mónica García, es un esperpento de ella misma, evidentemente. Porque lo que va a ocurrir es que cuando llegue alguien a un centro de salud, a un centro de atención sanitaria extrahospitalaria, de urgencia extrahospitalaria, le atenderá una enfermera o un enfermero que tiene una magnífica cualificación en este país. Y valorarán, y en función de cuál sea la realidad, esa enfermera tendrá la posibilidad de establecer una interconsulta con un médico. Y en función de las circunstancias, hasta incluso que pueda haber una videoconferencia. Pero esto no va a ser algo así aleatorio y algo tan ridículo como lo que ha contado la señora García, que es a lo que se dedica, a ridiculizar lo que hace la sanidad de Madrid, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa es la realidad. Y hay que tener en cuenta además que prácticamente el 60% de las atenciones que hacen estos centros
son precisamente atenciones de enfermería. Y por lo tanto, creo que la atención queda suficientemente bien corregida. Por otro lado, se ha hablado de que el problema de la sanidad madrileña y que lo que tenemos que hacer es mejorar la retribución de los sanitarios. Estamos de acuerdo, por eso se aprobó un plan, el plan integral de mejora de la atención primaria, año 22-23, en el que se planteó que los médicos de familia iban a tener un incremento retributivo de hasta 7.400 euros al año, los pediatras de hasta 6.900 euros al año y el personal de enfermería hasta 5.100. Y por lo tanto, yo creo que en ese proceso estamos y nadie lo podrá negar, salvo que, como suele ocurrir muchas veces estas cosas, existe la intención de ocultarlas o algunos no se acuerdan. Y por último, respecto a la simplificación y los discursos absolutamente sectarios, simplistas, maniqueos, en los que se pretende confundir a la población, pues también he escuchado con anterioridad cómo ha habido algún grupo parlamentario que ha vinculado lo que está ocurriendo en la sanidad madrileña con un intento de desmantelar la sanidad, la privatización, y lo ha vinculado incluso con la evolución de los seguros privados. Bien, pues yo quiero enseñarles un gráfico que creo que es muy importante, muy interesante, para desmentir ese tipo de bulos que utiliza la izquierda respecto a la sanidad de Madrid y la relación causa-efecto que hacen, ¿no? Este es un gráfico publicado por Neutral, es decir, no tiene nada que ver con el Partido Popular, supongo que ustedes le darán un cierto aire de credibilidad, en el que pone incremento de los seguros médicos privados durante la pandemia, evolución 2019-2021. Estos datos están sacados de UNESPA, que es la patronal del seguro. Bueno, pues si ustedes ven, resulta que hay 7 comunidades autónomas en las que la contratación de seguros médicos privados está por encima de la Comunidad de Madrid. 7. Las 4 primeras socialistas, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura, que han tenido un incremento de los seguros privados muy por encima de lo que ha tenido la Comunidad de Madrid. Supongo que siguiendo esa misma lógica de la izquierda de esta Cámara, lo que están diciendo es que en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Cantabria y en la Comunidad Valenciana, la atención sanitaria ha ido a peor y muchísimo peor que en Madrid, porque si hacen esa relación causa-efecto, lo que están diciendo es que sus modelos sanitarios son un auténtico desastre. Por eso, cuando el señor Lobato dice que qué es lo que hay que hacer para mejorar la sanidad de Madrid, lo último que se podría hacer, desde luego, es que lo gobernasen los socialistas, porque no solo todos los indicadores dicen todo lo contrario, sino sus propios datos y sus propias estadísticas les llevan precisamente a defender que el Partido Socialista y la izquierda no debería nunca gestionar la sanidad madrileña. Sí, quería saber su opinión respecto a la propuesta que hacía Unidas Podemos y, en cierto modo, también Más Madrid. Decían ellos de la necesidad de una reforma de las leyes sanitarias estatales en relación a la situación de la Comunidad de Madrid, señalaban, y también por su forma que han quedado un poco obsoletas, decía Más Madrid, por ejemplo. Sin duda, mejorar la regulación siempre es algo que hay que tener presente. Ahora bien, también hay que pensar cuál es el objetivo. Porque si lo que pretende la izquierda, como me ha parecido intuir, es acabar con la posibilidad de que exista colaboración público-privada, desde luego nosotros no lo apoyaremos. Porque desde luego estaremos acabando con un instrumento que es enormemente útil, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todas y cada una de las comunidades autónomas, donde existe esa colaboración público-privada. Otra cosa es que donde ellos lo hacen, lo consideren algo imprescindible para mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos, y cuando hablan de comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, hablen de privatización, ¿no? Pero ese es otro debate en el cual, desde luego, nosotros no vamos a entrar, porque, desde luego, es un debate absolutamente artificial. ¿Que hay que mejorar muchas cosas? Sin duda. ¿Que hay que mejorar, incrementar tal vez en los números clausus para que haya más personas que puedan acceder a los estudios de medicina? Pues probablemente. ¿Que también hay que agilizar la convalidación de títulos de médicos de otros países que están plenamente capacitados para prestar la atención sanitaria y que, sin embargo, en estos momentos no pueden trabajar en España por problemas burocráticos? Pues también. Y, por lo tanto, hay que tener una visión global de todo lo que es el Sistema Nacional de Salud, porque la Comunidad de Madrid forma parte del Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, desde luego, tenemos problemas comunes con el resto de las comunidades autónomas.
Gracias.